Me llamo Pere Rossinyol, soy periodista de la revista Alternativas Económicas. Bienvenidos a una nueva edición de Economía fuera del carril, la serie de videoentrevistas que coproducimos Alternativas Económicas, eldiario.es y Lucky Productions, para dar a conocer visiones heterodoxas o alejadas de los dogmas hegemónicos de la economía, gracias a una ayuda de los proyectos singulares de la Generalitat de Cataluña de apoyo a la economía social. Con la edición de hoy, con la entrevista de hoy, acabamos esa primera temporada. Hemos explorado varios ángulos: la economía feminista, la economía marxista, la economía social, la economía ecológica, y hoy cerraremos este ciclo hablando de la economía del bien común con nuestra invitada Adela Sunyer. ¿Qué tal, Adela? Bien, buenas tardes, Pere, y gracias por contar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Adela Sunyer es economista, formada además en ESADE, una de las escuelas de negocio de referencia donde se forman las élites españolas, particularmente las catalanas, con una visión de la economía, digamos, más bien en la ortodoxia. Pero Adela Sunyer es una de las promotoras de la economía del bien común en múltiples facetas. Ha estado muchos años asesorando empresas. Fuiste controller, si no tengo mal entendido, de varias empresas. Ahora nos contarás lo que significa. Y en algún momento, y de eso hablaremos, no sé si te pasaste al otro bando o intentas que la economía tenga, y sobre todo la empresa, el mundo de la empresa, tenga otras perspectivas, otros valores que no son siempre las que se enseñan en la escuela de negocios. Por lo tanto, hablaremos tanto de empresas como de la economía del bien común. Si te parece, empezamos por la economía del bien común, que es un poco el motivo principal del programa de hoy, y me gustaría que sintetizaras un poquito para empezar en qué consiste, qué significa lo que llamamos economía del bien común. Sí, por supuesto. Pero, a ver, la economía del bien común es una propuesta de modelo económico. En este sentido, está por encima de lo que es una herramienta de RSC. RSC, Responsabilidad Social Corporativa, sí. Entonces, como propuesta de modelo económico, trabaja pues a dos niveles, que son el nivel micro y el nivel macro. El nivel micro lo que quiere es, propone una herramienta, pues decía, herramientas RSC no, está por encima. Y entonces, a nivel micro lo que quiere es calcular cómo cualquier tipo de entidad, la empresa fundamentalmente, pero también el municipio, también las escuelas, hospitales, cualquier tipo de institución, cómo contribuye al bien común. Y tiene una herramienta que se llama balance del bien común especial para calcular esto. Esta herramienta es muy interesante porque tiene en cuenta valores y grupos de interés, pero sobre todo a mí lo que más me gustó fue la base en los valores, que es retornar la economía a su finalidad. Entonces esta herramienta de balance del bien común, en dos palabras sería calcula, porque en economía necesitamos calcular para poder gestionar. Por lo tanto, se atreve a puntuar cómo contribuyen al bien común. Pero aparte de esto, calcula y evalúa en 5 niveles, con lo cual, a la vez que calcula, te establece dónde estás y cómo puedes mejorar. O sea, es una herramienta muy completa. Sin embargo, según la economía ortodoxa, siempre se enseñaba en las escuelas de negocio que la función de una empresa no es contribuir al bien común, sino generar beneficios, dividendos, que esa es la razón de existir de una empresa, y que si además hace el bien, pues bienvenido, pero que el bien ya lo hace generando puestos de trabajo, o sea, ¿por qué queréis calcular el bien común cuando los objetivos de las empresas, según la economía ortodoxa, es generar beneficios, generar dividendos? Yo creo que son compatibles. Son compatibles y completos, y así te dan una visión completa, porque mira, esto del balance del bien común te calcula la contribución y lo que queremos, lo que propone el movimiento, no solo de la economía del bien común, sino muchos otros, de responsabilidad social corporativa, es que estas herramientas sean obligatorias. ¿Por qué obligatorias? Porque la ortodoxia, el beneficio, la empresa, tú tienes un patrimonio y tienes un balance, y presentas tus cuentas y dices, con mi balance, que dice lo que tengo, he gestionado y obtenido este resultado. Bueno, perfecto. ¿Y cómo lo has hecho? El balance ético al lado, obligatorio. Entonces sí que sabes realmente cómo ha sido tu actuación para llegar con este patrimonio a estos beneficios. Por lo tanto, ahora decimos que vamos con una visión un poco incompleta y que esto permitiría ser transparente y ser más justo, y entonces vamos a los valores, ya ves, ser más justo, ser más solidario, ser más democrático. Pero la base es también conseguir beneficios. Una empresa sin beneficios... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sin beneficios difícilmente puede sobrevivir. Por lo tanto, entiendo que, aceptando que tiene que tener beneficios, queréis que se obtengan de forma
que haga bien a la sociedad. Efectivamente. ¿Y cuáles son los criterios para medir esto? Los criterios es de la economía del bien común. ¿Qué criterios utilizáis? ¿Quién los ha diseñado para ver si una empresa contribuye o no al bien común? Bueno, los criterios es preguntar a cada grupo de interés, poner unas preguntas en base a la dignidad humana, los proveedores. ¿Tienes en cuenta, por ejemplo, cómo tus proveedores tratan a sus trabajadores? Al tú evaluar lo que compras, ¿sabes? ¿Cómo evalúas a los que te están proveyendo? Precio-calidad, que era nuestro estándar de siempre, o miras más allá. O mira si esta persona tiene estándares éticos en su manera de obtener el producto, etcétera, etcétera. El impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, haces una serie de preguntas que, como ves, amplían esta visión y miran de evaluar el impacto de la actividad y que sea un impacto justo. Pero hacer estas preguntas a veces condiciona negativamente el balance en términos convencionales, es decir, una empresa que explota a los trabajadores. Si le haces preguntas y eso le resta y le obliga a cambiar y entonces tendrá menos beneficios, o no necesariamente. Bueno, depende de la capacidad de management, pero sí que es verdad que el balance del bien común evalúa y puntúa y puede tener puntuación negativa también la empresa, pero sí. Incluso teniendo beneficios te puede salir una puntuación negativa si el comportamiento no es ético o es perjudicial al medio ambiente, a la dignidad humana, a la solidaridad o a la democracia, a los 4 ejes sobre los que se hacen las preguntas. ¿Quién ha establecido el método? Bueno, hay un fundador de este movimiento que es Christian Felber, un profesor austríaco que empezó en 2010, no profesor de economía. Sociología. Sociología, efectivamente, más bien informado de sociología, pero que tuvo una visión muy buena. Vamos, yo te digo, yo le conocí en 2013, que viajaba mucho, presentó el libro, lo leí y pensé, es muy, muy coherente con las expectativas bueno, en este caso de mi persona o de cualquier movimiento de todos estos que buscamos, porque somos más que la economía del bien común, que buscas una economía más ética. ¿Y el movimiento cómo se organiza? Es decir, ¿hay profesionales que hacen auditorías o las auditorías convencionales empiezan a introducir ese tipo de características, esta herramienta, a la hora de evaluar las empresas más allá de la cuenta de resultados? Bueno, como es un movimiento joven y en general todos estos movimientos son relativamente jóvenes, te he de decir que lo que se quiere es que lo que he comentado, que sea obligatorio, luego que lo hagan unos u otros, la evaluación o la auditoría final. El movimiento tiene sus consultores, sus auditores, se está estructurando a nivel de asociaciones. Primero se llamaban campos de energía, es decir, unamos fuerzas, que es lo que se necesita, ¿no? Unir fuerzas para el cambio. Luego se empezaron a hacer asociaciones para ser operativos, tenemos federaciones por países y una internacional. Bueno. ¿Pero el mundo de la empresa se lo toma en serio? O sea, ¿hacéis a veces auditorías? O sea, ¿sí? Si yo soy una empresa que quiero, digamos, hacer un balance de la economía del bien común para saber no únicamente lo que dice el balance oficial, que dice tengo pérdidas o beneficios, sin preguntar cómo he llegado hasta aquí. Ahí está, ¿sí? ¿Qué hago? Soy una empresa, quiero saber mi impacto real, me gustaría tener la auditoría del bien común. Bueno, ¿qué hago? No, pero nuestra página web, que precisamente... ¿Qué página web es? La de la Federación, economía del bien común.org. Allí se puede pedir una auditoría. Mira, allá, como somos muy transparentes, se pueden descargar los materiales para que tú veas cómo es el manual de preguntas que te van a hacer. Y entonces, por un ejercicio de transparencia, puedes descargar los materiales, decidir si quieres empezar por autoevaluarte tú o bien quieres pedir asesoramiento ya a unos consultores cuyas tarifas creo que también están publicadas y los auditores lo mismo. Por lo tanto, hay una oferta muy clara y transparente. ¿El mundo de la empresa es sensible a ese tipo de ideas? Mira, yo te diría, porque yo hace más de 25 años, casi te puedo decir que tuve el honor de ser de las primeras en hacer tesinas de responsabilidad social corporativa. Te estoy hablando del año 1997, cuando la obra social de la Fundación La Caixa, por citar un ejemplo, eran exposiciones de arte y cultura. No habían entrado en programas de pobreza todavía, porque yo esto lo he vivido. Entonces, si miras así, con retrovisor, que te da la edad, ¿no? Dices, bueno, pues en 25 años ha progresado muchísimo la sensibilidad, muchísimo. Todo y que ha progresado igual o más el discurso duro capitalista, neoliberal, de maximizar el beneficio, ha progresado igual o más, pero también ha avanzado mucho. Pero cuando un empresario, digamos, decide que quiere que su empresa también se someta a ese tipo de auditorías que no son las contables convencionales, ¿qué le mueve o qué debería moverle a ello? ¿Simplemente un sentido ético
de que quiere contribuir a una sociedad mejor, o incluso le puede ser rentable en la medida en que, no sé, supongo que dais sellos, o dais un número, o dais... No sé si esto vende, que esto luego te permite incluso tener más público, más consumidores. No sé si soy tan optimista que me parece que puedo pensar que la gente pida esto, no lo sé. ¿Es así? O sea, ¿la gente valora ese tipo de cosas? No, la proyección es esta, en cuanto que, digo proyección, en cuanto que el modelo está pensado para que las empresas que hagan su balance obtengan efectivamente el sello, este sello esté en los productos, en el caso de consumo, o en su web, si son B2B, lo que sea, no sea a la vista del consumidor, influencie las decisiones de compra, y también estas organizaciones hay que premiar la gestión del bien común, hay que premiar las empresas que hacen realmente un esfuerzo por tener precios justos, condiciones éticas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Participación de sus trabajadores. O sea, quien hace un esfuerzo por contribuir más al bien común, el modelo prevé que tenga una recompensa. Por lo tanto, hay que Pero ¿se la pensar... da al público? ¿El consumidor le da esta recompensa? Bueno, es decir, una cosa es la idea y la otra la realidad. O sea, ¿estas cosas son premiadas por el público o el público va a precio y no me preguntes... como decía la famosa frase, ¿no? Sí. Yo quiero comer una salchicha, no me preguntes cómo se ha hecho esa salchicha, ¿no? Pregunto. Te puedo decir dos cosas. Una que conozco del mundo de la empresa, sé, porque me comentan compañeros y por primera experiencia también, la gente joven, cada vez cuando va a trabajar a un empleo, a una empresa, quiere que esta empresa sea ética y lo están pidiendo. O sea, esto por un lado hay una demanda, hay una cierta demanda social. Pero ¿qué pasa? Que como ya sabemos, el modelo ortodoxo también avanza, lamentablemente, a base de crisis y cosas que perjudican a la gente. Y entonces, claro, es cuando te estrechan el horizonte, ¿verdad? Y te reducen a mínimos. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces te reducen a lo básico y no te dejan esa libertad de movimientos, de poder aspirar a algo mejor, porque te están apretando. Por ejemplo, ahora España con su déficit, con su objetivo de reducir el déficit, todo el mundo dice, ¿qué va a hacer? Pues van a aumentar la presión fiscal, posiblemente, ¿no? Y entonces, claro, esto es una cosa que ya está perjudicando a la población. Pero claro, yo pienso en un empresario, en una pyme, que está ahogada con el papeleo que tiene que presentar, con las cotizaciones sociales, que obviamente gracias a ellas tenemos el estado del bienestar y tenemos lo que tenemos. O sea, que no sabe si podrá pagar el próximo salario. Me imagino, pero me gustaría que no fuera así. Pero por eso te lo pregunto, ¿no? Que si le llamas a la puerta y le dices, oye, hazte la auditoría del bien común. No sé cómo reaccionará el empresario, digamos, ¿no? O sea, que el empresario le dice, ¿qué os dice en ese sentido? Él dice, yo lo que quiero es llegar a fin de mes, ayudadme a conseguir más ingresos, o sí, vamos a ver cómo podemos contribuir al bien común. Es difícil hablar de tendencias cuando no estás no sé, de presidenta de la Cámara de Comercio, por ejemplo, no es difícil, pero sí que, precisamente por lo que decía antes, de la perspectiva de los años, sí que hay interés y hay sensibilidad. Lo que pasa que, al mismo tiempo, hay dificultades, porque el sistema imperante no funciona, produce muchas desigualdades y también produce crisis recurrentes, con lo cual, ¿no? Nos va... En fin, no sé, yo una de las cosas que me acercó a la economía del bien común en 2013 fue cuando el libro de Christian Felber y su idea, todo eso, entró más aquí en España, ¿vale? Pero ¿qué había pasado antes? 2008-2012, fue una crisis tremenda, después del inmobiliario y del rescate financiero y todo eso, a mí fue una cosa que me afectó muchísimo. Dices, ¿cómo es posible que en este país hayamos hecho el trasvase de deuda privada, deuda pública más grande de la historia? Y por cierto, hace poco el diario publicó, no sé cuánto hace, pero no mucho, recientemente publicó un estudio de la Comisión Europea, interesantísimo, que habla de cómo los países están en relación a lo que ayudaron al rescate bancario y se han podido recuperar. Bueno, ¿sabes cuál es el líder en déficit? España, con 74.000 millones. ¿De dinero público? No, invirtió 90.000, ha recuperado apenas 15.000 por dividendos de la Caixa y le queda 74.000. O sea, hay un Irlanda déficit. 48.000, Alemania 48.000, España 74.000. Entonces, España tiene ahora un PIB, creo que es de 1,5 billones y una deuda de 1,6. Si los bancos hubieran devuelto su rescate,
estaríamos, a lo mejor, no tan, bueno, ¿sabes qué quiere decir con una deuda pública? Que no sobrepasaría el PIB y entonces volvería a ser posible hacer políticas sociales con un poco de amplitud de miras. Claro, pero yo pienso, un empresario, todo esto es un discurso macro. Sí, que es la parte macro de la economía del bien común. Para un empresario que está allí luchando, te escucho y digo, sí, todo es así, pero yo tengo que pagar unas nóminas. O sea, entonces, ¿cómo seducir a toda esa enorme cantidad de empresarios que no son grandes capitalistas, sino que intentan pagar nóminas, sacar adelante sus negocios para que se sumen a iniciativas o para que se sumen a ese movimiento que intenta reenfocar la economía? O sea, ¿qué tienen a ganar más allá de la responsabilidad ética? Bueno, tienen a ganar que en realidad la economía del bien común es una economía eficiente. Mira, te mencionaré también hace un estudio de la Fundación La Caixa que decía más o menos así, como que la ortodoxia dice que mejorando la economía se reducirá la pobreza. Pues no, el estudio ese decía, invierte en reducir la pobreza y mejorarás la economía. ¿Por qué? ¿Cómo se desarrolla esto que dices? Es fácil, porque tú, es fácil. Hay evidencias de que los países donde hay mayores justicia social y solidaridad son países más eficientes económicamente, tienen una base de consumidores más amplia, tienen, en vez de prestaciones sociales recurrentes, tienen gente que está trabajando. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, han podido integrar, esto te lo explicarían muy bien las organizaciones sociales, como Cáritas. No hay mejor integración social que dar trabajo, no hay mejor integración social que dar acceso a la vivienda. Entonces, al mismo tiempo es un mercado nuevo que se crea. Se crean nuevos mercados, se crean más posibilidades de consumo, como cuando en la época de los bienes de consumo masivos, del viajes al alcance de todos, no sé, hace 100 años Henry Ford les dobló el salario a sus trabajadores, porque se dio cuenta de que si no, tendría que parar la cadena de producción, ¿no? Entonces hay que invertir directamente en dar mejores condiciones de vida a la gente. Y eso es economía del bien común. Y esa reducción de la pobreza genera economía. Y genera más políticas redistributivas, mejor repartido todo, más movimiento de la maquinaria económica en general. No es difícil, lo que pasa, que ya te digo, yo creo que mucha gente quiere, pero se frena porque nos aprietan, ¿no? ¿Por qué dices que la economía del bien común va más allá de la responsabilidad social corporativa? ¿Cuál es la diferencia entre ambas categorías? Bueno, un poco sería todo este tema macro del que estábamos hablando. Y te voy a poner un ejemplo también, que escribí para vosotros un artículo en la revista que se llama, me pusisteis de título, creo que he acertado, Políticas para el progreso y la felicidad de un país. Mira, allí hablaba de lo que son macro, estamos ahora, Producto Interior Bruto, indicadores no monetarios, ¿vale? Hay toda una corriente de pensamiento que ya critica que el Producto Interior Bruto no es representativo de casi nada, ¿no? Entonces tú coges el Producto Interior Bruto de España y dices, ¿cómo está España? Es el país número 16. Bueno, y ahora dices, ¿y el índice de desarrollo humano? Un primer indicador que solo le suma la esperanza de vida y la alfabetización. No, ya somos el 27. ¿Qué ha pasado aquí? Si estamos haciendo solo la renta per cápita, la alfabetización y la esperanza de vida. No, ya nos está diciendo que las políticas no van a favor de la población en su sentido amplio. Y entonces nadie lo sabe, pero las Naciones Unidas hace 10 años o más que hacen un informe de la felicidad, Informe Mundial de la Felicidad, donde le preguntan a la gente cómo se siente con su economía, con su salud, con sus relaciones, con su seguridad, qué opina de la corrupción, algo así, no sé, fíjate qué indicadores, ¿no? Bueno, pues en esto, la economía del bien común a nivel macro también tiene una teoría consistente, o una más de todas estas, ¿no? Pero que habla de, en vez de Producto Interior Bruto, producto del bien común, y viene a ser eso, preguntar a la gente de la manera más democrática posible para recoger estos indicadores cualitativos y poder entonces diseñar políticas, como titulasteis vosotros, para el progreso y la felicidad de un país, ¿sabes? Entonces esto, como mira también por ahí a ese nivel, por eso decimos que va más allá de la herramienta del balance, que también son dos enfoques. Poco a poco penetran también en las escuelas de negocio. Tú estudiaste en ESADE hace 30 años. Sí. ESADE, no es solo ESADE, hay muchas, pero ESADE es una de las más prestigiosas. Ese tipo de cosas
se escuchan en las escuelas de negocio? ¿O la gente que pasa por las escuelas de negocio, el objetivo es puramente el balance convencional? Bueno, un poco, a ver, hay cierta tendencia en alumnos, por ejemplo, a hacer trabajos de final de grado de comercio justo, democracia en las empresas, participación en la propiedad y modelos cooperativos y toda una serie de temas, reducciones de jornada. O sea, en la Universidad de Barcelona, en primero de doble grado, por ejemplo, estamos en una asignatura que cada año los alumnos realizan un balance del bien común a una empresa, hacen un ejercicio trimestral de economía del bien común. ¿Y los alumnos lo piden? ¿Quieren saber esto? ¿Les gusta? Algo sí, lo que pasa falta encuadrarlo, acabar de encuadrar en los programas. Con ESADE también hay relación, casi te diría que con todas las universidades, con diferentes grados y momentos de ¿Y con la administración? Porque eso te escucho y pienso, a ver, la administración, no sé si el mercado único lo permite, pero podría privilegiar a la hora de las contrataciones públicas, a la hora de las adjudicaciones, podría decir, bueno, los que cumplen la auditoría de la economía del bien común, que entiendo que gracias a eso tiene trabajadores bien pagados, que están preocupados por el impacto que sus negocios hacen en las comunidades, etcétera, etcétera, pues los que pasen este balance de la economía del bien común tienen más puntos para adjudicar, para participar en contratos. ¿Eso es posible? ¿O las reglas de la competencia lo impiden? A ver, es posible en cuanto nosotros tenemos una matriz o balance del bien común, hay dos modelos, ¿vale? Es para todo tipo de entidades, como te dije, pero sí que es verdad que hay dos modelos, el de empresa y otros, y el de municipio, porque el municipio y una empresa son muy diferentes, ¿vale? Y el municipio tiene instrumentos como convocar asambleas democráticas, hacer participar a la gente. Entonces, el municipio que hace el balance del bien común sí que debería, lógicamente, proponer, dentro de esos criterios de compra, pues también que las empresas que contratara pues estuvieran, o sea, que sus proveedores hayan hecho el balance del bien común. Pero esto va en contra del libre mercado. No, no necesariamente. Sí, porque el libre mercado, las reglas del libre mercado dirían, a mí ofréceme servicios. Tú produces esto a tanto, el otro produce esto a tanto, y cada uno que espabile. Yo, en función de lo que tú me ofreces, elijo, porque así es el libre mercado. Entonces, si tú primas a los que pasan una auditoría del bien común, según las reglas ortodoxas del libre mercado, estás atentando contra el libre mercado, porque das prioridad a los que asumen tus postulados. Estoy hablando ahora de filosofía, no de lo que a mí me gustaría. Y entiendo que vivimos en un mundo de libre mercado. Pero yo creo incluso que el Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado en criterios de selección de proveedores cláusulas muy parecidas a lo que pediría la economía del bien común. No es incompatible, es un criterio más. Es un criterio más, como decíamos antes, ¿sabes? Aquí decíamos el balance, la cuenta de resultados y el balance ético al ladito para ver cómo se ha hecho. Pues es un poquito eso, ¿eh? Pero incluso, no es incompatible, es un tema de penetración en los municipios y de ir viendo. Incluso si fuera compatible con el libre mercado en un sentido ortodoxo, al final el libre mercado no es la razón de ser, ¿no? La razón de ser es que la gente se beneficie de la economía, no al revés. Es que un poquito el libre mercado como tal, yo creo que a día de hoy casi es más una falacia que una realidad. Porque ¿quién te argumenta que el libre mercado funciona bien después de la cantidad de burbujas y crisis recurrentes y los desequilibrios que está provocando, ¿no? Lo que no se sabe. Adam Smith, antes de La riqueza de las naciones, en la cual se inspiró el famoso hombre económico liberal, antes publicó un tratado de moral. Es que la economía del bien común es un poco, decir, darse cuenta de que las personas tenemos los mismos valores haciendo de economistas que haciendo de personas y ver que eso es coherente, ¿sabes? Entonces, y es también... ha sido un discurso muy elaborado, pero que cada vez se aparta más. Perdona, pero... No, al contrario. ¿Hay economistas también vinculados al movimiento de la economía del bien común? Lo digo porque a veces desde la ortodoxia se suele desdeñar todo lo que no producen ellos como si fuera de gente que no sabe muy bien cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo. Tú eres economista. Sí. Imagino que no eres la única economista del movimiento.
O sea, ¿hay economistas? Sí, y depende también de cada región, la diferente implantación del movimiento. Por ejemplo, tuvimos pues, una oportunidad en Valencia, que ahora con el cambio de gobierno ha cambiado un poco, pero en la Universidad de Valencia hay una cátedra de la economía del bien común. Hay gente investigando. Y como es un movimiento que se va cohesionando a nivel de federación internacional para ser operativo, ¿sabes? Porque primero empiezas y dices, campos de energía, sí está muy bien, pero luego has de hacerlo operativo. Entonces, a nivel internacional también hay un hub de investigación, de conocimiento, bueno, se va desarrollando, como te decía, como es una propuesta amplia, que esto es un poco lo bonito, ¿no? Decir, caramba, han mirado bien, Christian Felber escribió el libro global de la economía del bien común, pero ha escrito otro, dinero, ha escrito otro, comercio internacional ético. ¿Vale? O sea, ¿ves? Él sentó unos primeros caminos sobre los cuales todo y ser un movimiento muy joven se va trabajando. Hablemos un poco de la auditoría. ¿Cuánto tiempo requiere pasarla, esta auditoría? Lo digo me pongo en la piel de alguien que nos pueda escuchar, que tenga una pyme o una... Sí. ¿Qué necesita? ¿Liberarse una semana para contestar los Excels? Porque entiendo que es una metodología científica de Excel. Sí, será como... Sí, pero no mucho más allá que una auditoría financiera, un par de meses o 3 meses. Explícame cómo funciona técnicamente. Es decir, yo soy una pyme, quiero hacerme la auditoría del bien común. Os llamo... ¿Y qué hacéis? Ahí hay unos Excel, me has dicho. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Sí, yo te lo puedo explicar, pero la cosa es que tiene 2 etapas. Primero es hacer el balance y luego auditarlo. Vale, pues empecemos por el balance. Claro, entonces, explícame primero el balance y luego cómo se audita. Es decir, quiero hacer el balance y dices, vamos, muy bien, te enviamos un cuestionario para cada grupo de interés, te revisamos las respuestas. ¿Yo cuánto tardaría a contestar este balance? No, depende. Si soy una pyme de 10 trabajadores. Nada, un par de horitas por cada grupo de interés. Sí, o sea, en total un día. Sí, lo que pasa es que en las empresas de mediano tamaño lo que hacemos es también, dado que la economía del bien común es interesante a nivel de ideas, de valores, de sensibilización, lo que hacemos es un proceso, primero, lento, porque la empresa sí se lo tiene. Porque tiene trabajo la empresa. Tiene su trabajo, exacto, o sea, compatible, es un proceso lento, pero ¿por qué también? ¿Por qué? Para que sea compatible y luego para sensibilizar también a los trabajadores. Entonces intentamos que cuando la empresa hace este balance no sea el financiero o el director general o el comité de dirección que contestan, sino que se implique a compras, a finanzas, a recursos humanos, a ventas, ¿sabes? Sí, entonces un poquito, y al haber participación, a veces ofrecemos talleres para precisamente sensibilizar, entender un poco ¿sabes? Los motivos, porque, como decíamos antes, es coherente la economía del bien común porque trata de valores que son de las personas. Entonces, si tú consigues sensibilizar, pues ahí has plantado una semilla, ¿no? Que ya dará frutos en cada uno. Pero entonces, vamos a ver, vamos a seguir en el balance, ¿no? Yo hago el balance, sí. Me esfuerzo, movilizo a la gente, a mi gente, y entonces relleno las preguntas que me hacéis. Efectivamente, hay unos cuestionarios. Y los mando a donde me digáis. No, vamos los consultores, principalmente vamos a la empresa y nos reunimos. Los consultores sois profesionales, sois economistas, sois en general gente formada. Bueno, homologados por el movimiento, que hemos hecho el curso y estamos homologados por el movimiento. Y tenéis la formación, la mayoría sois economistas o gente de empresa. Más bien sí. Entonces, venís a la empresa con los cuestionarios ya rellenados y ¿qué pasa después? Bueno, y entonces, como te decía, lo interesante del balance es que no es contestar una pregunta, sino, aparte de eso, hay 5 niveles de evaluación que van de primeros pasos, punto de partida, primeros pasos, avanzado, experimentado y ejemplar. Entonces es interesante porque cuando tú te evalúas es una foto y dices, ¿dónde estoy? Aquí. Pero si estoy aquí, ¿qué podría hacer para mejorar? Entonces por eso hay una reflexión conjunta, hay un diálogo, entonces se contesta, se comenta y se prioriza lo que sea y se ve en qué se puede mejorar. Y entonces se focaliza un poco más el tema, se elabora un poco más conjuntamente. Cuando has terminado todo esto, tienes la puntuación final, el balance final y tienes el informe con todo el trabajo realizado. Que tú ya puedes decir, he sacado un 9, no sé cómo es un número, es una letra. Es un número. ¿Es un número sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? No, sobre 10. Sobre 10, bueno, sobre 1000 es igual, sobre 10, sobre 1000 que decir escala, sobre 1000, en principio es sobre 1000. Vale, tienes un número y un proyecto de mejora. Sí, exacto. Y entonces has dicho que había, después del balance, una auditoría. Y entonces, después del balance, lo que puedes hacer es o auditar ya eso, o como tienes acciones de mejora, porque de la
propia evaluación ha salido una reflexión, esperar, que es lo que hacen muchas, un año, actualizar los indicadores, aplicar mejoras y entonces auditarlo. Entonces vienen los auditores y lo que hacen es comprueban que toda la evaluación, que nosotros decimos, ¿qué tienes? Pues tengo este protocolo, tengo este otro, tengo estos documentos, ya los referenciamos allá, pero no los comprobamos en la consultoría. En la auditoría comprueban documentalmente todas las evidencias que se han manifestado para responder y poder evaluar. Es una comprobación documental normal. ¿Qué tipo de cosas se evalúan? Antes lo has dicho así como apuntado. Me gustaría que me explicaras un poco mejor o más profundamente qué tipo de cosas miráis. O sea, había 4 apartados, me parece que has dicho, ¿no? El medioambiental, o sea, ¿cuáles eran los grandes áreas sobre los cuales se hace el retrato para ver si esa empresa, aparte de ganar dinero, tiene una contribución positiva al bien común de la sociedad? ¿Cuáles son las áreas? Bueno, son 5, de hecho son 5 porque son los 5 grupos de interés, los clásicos grupos de interés. Proveedores, empecemos por los proveedores. Cuando yo compro a mi proveedor, ¿cómo evalúo a mis proveedores? Conozco el impacto ambiental que tienen, conozco su impacto social, le pregunto a mi proveedor si está pagando bien a sus empleados, por ejemplo. Yo mismo pago bien a mis proveedores, tengo una idea de reparto justo de beneficios de la cadena de valor. En este sentido, por ejemplo, Cáritas, cuando subcontrata, por decir, que han hecho el balance del bien común, Cáritas de Barcelona, y ellos tienen un protocolo de proveedores de servicios profesionales, de personas que contratan, donde publican el precio y el margen que dan a la cooperativa que están contratando. Entonces es un procedimiento completamente transparente. O sea, si yo soy una gran empresa que creo, fabrico ropa de moda y se produce en Bangladesh y no se cobra nada y yo lo vendo, cobran 1 y yo lo vendo a 1000, aquí sacaría muy mala nota en ese primer apartado. Sí, y puedes tener una puntuación negativa incluso, porque hay que penalizar, es que es precisamente esto, es una reflexión sobre el reparto justo de la cadena de valor, va para evitar los abusos de poder de mercado. Entonces depende de cada interlocutor, el rango de la pregunta o la contestación será, pero bueno, es eso, ¿vale? Luego te dicen que promuevas la justicia y la solidaridad en tu cadena de suministro, o sea, que hagas una evaluación, una promoción general de tus valores con todos tus proveedores. Por lo tanto, esto es proveedores. Una parte de los proveedores sería, ¿vale? Y que mires también el impacto ambiental de tus eso sería proveedores. De tus proveedores. Proveedores. Primer punto. Sí, ahora financiadores, por ejemplo. Eso sería el segundo punto. Segundo punto, por ejemplo, financiadores. Financiadores te dicen que priorices la autofinanciación. Claro, no estar endeudado. ¿Qué decíamos antes del país? Cuando un país está atado de pies y manos con una deuda que supera su PIB, ¿no? Poco puede, bueno... Pero en las escuelas de negocios te enseñan que te tienes que endeudar para crecer. No necesariamente, hay un apalancamiento en esto, hay un término más de control, que yo venía de este mundo, que es cuando el endeudamiento tiene un impacto positivo y es capaz de generar suficiente renta como para devolverlo y no estar, justamente lo que decíamos ahora, ¿no? Muy ahogado, ¿no? Entonces, no necesariamente el endeudamiento, pero bueno, entonces promueve la economía del bien común, te dice, mira de ser autosuficiente. Si te endeudas, mira que tus proveedores sean de banca ética. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿No? Estamos un poco en este tema de la banca y existe la banca ética. ¿Y tanto? Existe la banca ética, yo por decirte, pero leí en vuestra revista una entrevista al presidente de la Caja de Ingenieros, no ha hecho un solo desahucio. Claro, dices, hay diferencias. Hay diferencias. O estuve consultando las memorias de sostenibilidad de un par de entidades bancarias de primer rango, no CaixaBank precisamente, sino otras, y su inversión social no llega al 2% del beneficio. Entonces, ahí están, ¿no? Pero la banca ética te sirve también no solamente para conseguir el crédito, sino por si no lo puedes devolver, seguro que la forma de negociar con el banco una mora, una forma, digamos, de devolver de otra manera, seguro que es más fácil, porque es banca ética, e intentan que lo puedas devolver y no simplemente quedarte a lo mejor con tu activo o lo que sea. Sí. Es decir, que al final, lo digo para unir lo que estábamos hablando, mirar las fuentes de financiación es llegar a conseguir el crédito, pero al mismo tiempo es un seguro para ti también. O sea, que es positivo también para ti, no solo para hacer el bien. Sí, supongo que sí. Y además, como hay mucho trabajo a hacer con la banca, pues por eso dicen, bueno, primero, sea autosuficiente. En la medida que no lo seas, recurre a créditos de tus grupos de interés, de proveedores, de clientes. Hay negocios en los que es posible, o de la banca ética.
Luego, mira que tus inversiones de renovación de activo, de ampliación, de lo que sea, mira el impacto ambiental de tus inversiones. ¿Vale? Luego te dice, bueno, esto sería un poquito de la parte financiera. Sí, luego de los empleados. Ese sería el tercero. Sí, el tercero sería de los empleados. Vamos a ver, todos los que son políticas de... Bueno, ahora te voy a decir, sí, políticas de conciliación, reducción de jornada. Reducción de jornada, tema ahora que está ahí, ¿no? Y que también habéis tratado vosotros en la revista. Y ciertamente parece ser que las experiencias que se están llevando a cabo tienen impacto positivo en conciliación, en motivación, en productividad también, y también ayudan a que en los trabajos a tiempo parcial, que creo que son una cuarta parte de los empleos en España, dicen, esto es de vuestra revista, trabajan 20 horas o más, pero no cobran menos de la mitad de los de jornada completa, ¿vale? Entonces la reducción de jornada puede llevar a un mejor ajuste del trabajo a tiempo parcial, lo cual pues es, ¿ves?, bien común y justicia. Bueno, en el tema de los empleados, la economía del bien común es muy avanzada, exigente. Mira, llega a proponer que se trabaje 30 horas. Llega a proponer que el empleado negocie con su jefe sus condiciones de trabajo. O sea, como eso, si tuvieras según que la tener... economía de mercado siempre es posible, ¿no? Hay libertad. No, hay unos sindicatos y unas condiciones sectoriales y la gente es tratada por categoría profesional, no individual. Existen empresas, yo conocí una del bien común, que es de servicios de informática, bueno, donde allí cada trabajador casi llega a discutir el tipo de salario que cree que merece con sus jefes, imagínate, y donde los responsables casi se eligen democráticamente a través, o sea, con... Bueno, muchas cooperativas cumplen con ese criterio, ¿no? Exacto, o sea, entonces la economía del bien común a nivel de trabajadores se acerca un poquito al modelo cooperativo, proponiendo una participación en la toma de decisiones, una participación en el capital, si es posible, 30 horas de trabajo, condiciones muy de tú a tú con el empleado. Por decirte un poquito el ámbito de... Y que también, como la sostenibilidad es otro eje... ¿Ese sería el cuarto? Que, no, es en los valores, pero con el personal. Con el personal has de mirar desde horarios, conciliación, lo que te decía, ¿no?, participación, hasta también los desplazamientos al lugar de trabajo sean sostenibles, la alimentación sea sostenible, porque hay un eje de sostenibilidad que atraviesa a todos. Bueno, mira... los clientes, comunicación ética, precios justos, cooperación entre competidores, etcétera. Sigamos desmenuzando esos componentes, ¿no? Hemos visto 3. El último ha sido el de los trabajadores. Sí, el ahora cuarto, clientes, es lo que te decía, clientes, comunicación ética con los clientes, cooperación con tus propios clientes para poder mejorar, participación, esto es con los clientes para poder mejorar el producto o el servicio que estás ofreciendo, o sea, participación del y pensar cliente. También en el cliente, entiendo. Por ejemplo, ¿Sí? El otro día hablábamos con Soma Energía en otra de las series que hacemos. Sí. Soma Energía, que es una cooperativa de energía, su objetivo no es que consumas más, sino que contrates la potencia necesaria que tengas. Sí. Eso sería economía del bien común también. Sí, pensar en los intereses del cliente y no solamente en cómo cobrarles más. Efectivamente. ¿Eso hay medidores para poder ver que estás cumpliendo con eso? Hay una reflexión muy interesante en la economía del bien común, también en el balance, que habla de la suficiencia. ¿Qué es eso?, ¿no? La suficiencia. O sea, que tú te ciñas a la necesidad y no provoques un consumo excesivo del producto o servicio que... Pero más allá de la filosofía hay también elementos, digamos, cuantitativos que permiten ver si esa filosofía se cumple o no. Entiendo que eso es una auditoría. Sí, porque cada pregunta de estas que te digo, yo pregunto, pero tú me tienes que decir sí, porque tal. Entonces me muestras una cosa que dices evidencias, vale. Y luego dices, pero además te voy a mostrar indicadores. Tengo cifras, datos, elementos que puedo yo referenciar para decir que esto es así. Sí, estoy pagando bien a mis trabajadores, por ejemplo, pues miras el salario publicado, creo que es la MB, hay una entidad que publica cuánto ha de ser el salario para vivir dignamente en la ciudad de Barcelona. Y te dicen, y además te lo hacen para parejas con hijos, sin hijos, personas sola con hijos, creo que es más de 1.500 euros al mes. Poder vivir en la ciudad de Barcelona. Entonces, claro, pago dignamente a mis trabajadores. Mira, tengo aquí un indicador. ¿Cómo está mi salario en relación a este? Por ponerte un ejemplo concreto, ¿sabes? Y así, con
con todo lo demás. Perfecto. Y entonces quedaría un quinto elemento, porque me has dicho que eran 5. ¿Qué es el impacto social? Social. Sí. ¿Y aquí qué entraría? El impacto social. Aquí entra un poco, a ver, yo vendo un producto o un servicio, ¿vale? ¿Qué necesidades de las personas cubre este producto o servicio? O sea, ver un poco el impacto, a qué estoy ayudando con lo que yo hago, ¿no? ¿A qué estoy ayudando? Luego, otro aspecto. Aparte de pagar mis impuestos, aporto voluntariamente cosas a la sociedad, o sea, soy solidario, aparte de cumplir con los mínimos. Otro, ¿cuál es, aquí sí, mi huella de carbono, mi impacto ambiental? ¿Contamino, impacto negativamente? Y luego, ¿cómo dejo participar a la sociedad? ¿Cómo estoy de abierto a que participen opinando sobre lo que yo hago? Gente que no sean ni los anteriores que hemos dicho, proveedores o clientes. O sea, el impacto ambiental estaría incluido aquí, en el impacto social. Sí, porque es a la sociedad en general. A pesar de que estamos ahora en un momento de emergencia climática, el otro día comentábamos el libro de María Moreno, colaborador de Alternativas, ha escrito un libro que se llama Management para la Humanidad, y él dice en ese libro, todas las empresas, la prioridad tiene que ser alinearse en la lucha contra el cambio climático, porque si no, no hay humanidad. O sea, eso entraría en la economía del bien común. Sí, completamente. Ellos ya antes, digamos, antes porque tiene más de 10 años el movimiento, antes de la emergencia climática, ya habían definido 4 ejes, que era el primero, dignidad humana, que es lo básico de la justicia, y luego justicia social y solidaridad, que es un poco más, ¿no? La dignidad humana es lo mínimo, ¿no? Recogido en los derechos, en la Declaración de Derechos Humanos, en las constituciones, está luego un poquito más, que es justicia y solidaridad. Luego, el eje de impacto medioambiental, de sostenibilidad, ¿vale? Y luego el eje de participación democrática, que también es muy interesante, porque la democracia, pues bueno, es un tema que también da para mucho en empresas, en municipios y a nivel Yo macro, te escucho, no sé. y veo que hay mucho punto de contacto entre la economía del bien común y el cooperativismo. Al final, estos son los valores del mundo de la economía social, del cooperativismo, aplicados en la empresa con independencia de si es una sociedad limitada. O sea, veo muchas similitudes con la filosofía cooperativa. Y entonces, la siguiente pregunta que me lleva a esto es, bueno, yo soy súper a favor de todo eso. Alternativas Económicas es una cooperativa, me encantaría que todas las empresas incorporaran todo esto, pero al final las reglas del mercado es la selva. O sea, cuanto más, a veces tengo la sensación de que cuanto más esfuerzo hacemos en cumplir con todos esos requisitos, peor llega el producto al mercado a la hora de competir. No sé si es una paradoja. Es decir, si yo incorporo todo esto y luego salgo mi producto al mercado a competir en unas condiciones de precio muy superiores a los que no cumplen todo esto, lo tengo frito. ¿Cómo salvar esa paradoja de un mercado salvaje con gente que tiene interés en cumplir éticamente con sus empresas? Yo creo que es un proceso, y es cierto esto. Lo que pasa es que también la economía del bien común dice que hay que premiar los buenos comportamientos y castigar los malos. Por eso, claro, pero en el balance del bien común hay puntuación negativa para estas empresas. Pero el mercado no lo tiene en cuenta. Bueno, tú eres optimista. Depende. Yo personalmente, por ejemplo, yo compro una cooperativa de supermercados, ¿vale? Y en un momento dado, por poner un pequeño ejemplo, estaba yo muy sensible a ciertos temas como el aceite de palma y algunos de estos productos que eran, lógicamente, muy criticados por muchas vertientes. Y un día llamé al teléfono del consumidor y les dije, oye, mira, yo no veo que este producto que acabáis de sacar tiene aceite de palma. Bueno, muy amables. Yo pensé, no me habrán hecho ni caso. Al cabo de un mes o dos, digo, pues me lo voy a comprar. Al cabo de un mes o dos paso por ahí. Girasol, alto o leico, pues lo habían cambiado. Si las personas somos un poco activas y decimos lo que queremos... O sea, ¿tú crees en el poder del consumidor para cambiar el capitalismo incluso? Para cambiar las empresas capitalistas, para que tengan en cuenta esas reivindicaciones. Mira, la economía del bien común cree en el consumidor y le pide un papel activo. Hay varios agentes, claro, hasta qué punto tendría el poder, pero que sí que puede estar más activo, ciertamente sí. ¿Y la administración qué podría hacer? Antes lo hemos esbozado un poco, pero me gustaría que fueras más concreta en qué puede hacer una administración progresista para favorecer ese tipo de economía, para que esto no parezca una utopía de la gente bien intencionada, como nosotros. ¿Qué podría hacer para apoyar
ese tipo de economía que al final nos interesa a todos como sociedad? Bueno, una sería para mí lo que hemos dicho de promover la realización de estos balances. Por ejemplo, en Valencia salió un decreto de la Generalitat Valenciana durante varios años, dando ayudas para la realización de balances del bien común. ¿Y tuvo éxito? Y tuvo bastante éxito. ¿La gente se apuntó a Sí, hacerlo? sí, se apuntaban. Entonces, bueno, es una manera, promover la realización de estos. Luego, la otra es dar ventajas de contratación o puntuar, como habíamos dicho, ¿no?, en las contrataciones públicas, este tipo de informes, que de hecho ya se hace. Lo que pasa es que se pide memoria de responsabilidad social, que ahora lo hacen muchísimas entidades, pero claro, no tiene la transparencia ni la verificación que tiene un balance del bien común. Es más un autoproducto. Lo que hay es mucho, ¿sabes?, lavado de cara. Bueno, por eso digo que es un producto hecho con la intención de mostrar, ¿no?, la cara más amable de esa entidad. Claro, pero eso sería una farsa. Eso puede serlo o no. Para esto el balance del bien común es más exigente. Pero si lo hacen, ya te digo, ahora claro, depende de quien lo analice, pues ya sabrá, ¿verdad? No, los optimistas, como tú, entiendo que si veis que avanzan los intentos, digamos, de hacer lavado de cara de muchas empresas, será porque hay algo de demanda en la sociedad, digamos, efectivamente, ¿no? Exacto. Eso sería, digamos, la parte positiva. Justo, la parte negativa es cómo desenmascarar los lavados de cara. Eso es muy difícil, porque la sociedad, o sea, no sé, yo no veo un movimiento crítico suficientemente fuerte como para decir, esto es una farsa. Yo quiero auténticos balances del bien común o auténticos balances sociales. No sé. No creas. Lo que pasa es que hay una cosa, a mi humilde punto de vista, que es que la pandemia nos ha paralizado mucho a nivel de crítica social. Yo hubo unos años que sabía, porque les veía, trabajaba allí, que cada jueves había una manifestación de jubilados que bajaba toda la Vía Layetana pidiendo mejoras en las pensiones. Y esto fue durante años. Y las han conseguido. Sí, y las han conseguido, efectivamente. No sé qué presidente de Estados Unidos o no sé quién, después de hablar con los sindicatos y de llegar a acuerdos, les decía, ahora bajad a la calle y pedídmelo. Bueno, entonces yo creo que en esto, como ya sabemos, ¿no?, lamentablemente la pandemia ha paralizado mucho, ha aislado mucho. Y entonces incluso una de las cosas que yo, volviendo al optimismo, ¿no?, veo que sería interesante que hiciéramos, como tú muy bien has dicho, Pera, hay muchas similitudes, unámonos. Con la economía social. Sí, ¿por qué no? Con la economía social, con el B Corp, con la economía social y solidaria. Bueno, el B Corp son estos son especialistas como en un balance del bien común. No es un modelo, economía social es más amplio y economía del bien común también. El B Corp es un movimiento que nació en América, muy dirigido a empresas, pero que les hace una auditoría bastante válida también. O sea, similar a la del bien común, pero con otra técnica. Similar, El propio Christian Felber decía, puede ser obligatorio el balance del bien común o el B Corp, pero hagan algo obligatorio. También, te he de decir, hace ya unos años, antes de la pandemia, la Comisión Europea recomendó una economía ética que podía seguir los principios de la economía del bien común. Entonces, hay mucha cosa ahora que está atomizada, separada. Yo, por lo que veo, ¿sabes? El discurso este que no queremos, pero que está ahí, es un único discurso. Y en cambio nosotros tenemos muchos discursos. Entonces, quizás una oportunidad sería ir construyendo un relato. Mira, Juan Torres López, que es una persona también que está ahí. Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Gracias. Entonces, y que aparece en vuestra revista y le haces reseñas de los libros. El último, que dice Para que haya futuro, él llega a hablar como de una economía de sentido común, ¿vale? Capaz de, precisamente por eso, de generar consensos, aún en una sociedad tan fragmentada y dividida o lo que sea, ¿no?, como estamos. Entonces, y tú cuando os encontráis, no sé si hacéis también los compañeros del curso de SADE que hiciste hace 30 años, sí. ¿Te ves con ellos? Sí. ¿Cuántos hay que piensan como tú? O sea, ¿tú eres un bicho raro de la promoción de SADE o hay otra gente que va entendiendo que eso es bueno para las empresas, esa manera de reflexionar es también buena para las empresas en la medida en que es bueno para la sociedad? ¿O eres un caso raro
que todos te llaman ingenua y No, que, en absoluto, en y que absoluto. eres la única que no te has forrado. No, No lo sé, no, no. me lo estoy Sí, inventando. sí, sí. No, en absoluto, en absoluto. A ver, porque a nivel de compañeros, esto hay absoluta simpatía por este tipo de actuaciones, o simpatía o favorecerlos, pero a nivel de la escuela, te diría, si no está en programa, llegar a estarlo en algún momento. Ojo, yo hice la tesina con Alfred Bernis, que es una gran persona del mundo de la responsabilidad y ha estado consejero de empresas importantes. Oye, no ahí me está corresponde a Ignasi mí. Carreras, Justamente, muchísima gente interesante, hay gente ¿no? muy potente e interesante de responsabilidad social dentro de SADE. Uno, luego hicieron hace bastantes años el SADE Alumni Solidario, donde lo que quieren es sensibilizar a los que han acabado, jovencitos, pero que hagan de consultores de organizaciones no lucrativas. Yo he participado un par de veces y lo hacen muy bien. Entonces, bueno, SADE hace a su manera, pero hace camino. O sea, que no te sientes un bicho raro. Para nada. No, no. Y cuando hablas, porque no sé cómo es en la economía del bien común el tema de los salarios, las diferencias salariales. El capitalismo en España y en el mundo va, o sea, hay gente que tiene planes de pensiones. Cuando se jubiló Francisco González del BBVA, si no recuerdo mal, cobró 70 millones de euros de pensión. Esto la economía del bien común diría menos 20. Supongo. Seguro, sí, sí. sí. ¿Qué diría la economía del bien común en cuanto a salarios, diferencias salariales, etcétera? Bueno, es uno de los indicadores favoritos en los temas de evaluación de personas, de empleados en la empresa. Es el ratio entre el salario mínimo y máximo. ¿Cuánto diríais como deseable? No, a empresa media de 1 a 10, de 1 a 10, 10 veces. Empresa muy grande, 20 veces, pero o sea, no, que el que no cobre, que el máximo dirigente cobre 20 veces más que el último obrero. En una cosa muy grande, en estructuras muy grandes. Lo que dice actualmente el capitalismo en España y en Estados Unidos, creo que son ratios de 200 o 300 sí, es una cosa, a 1. Bueno, es una cosa, pero o sea claro, pero es que la desigualdad ya clama al cielo, ¿no? Hoy en día, como dice Juan Torres López también, el capitalismo produce heridas. Heridas quiere decir que la desigualdad hace daño. Y son muchos. O sea, la desigualdad está muy bien detectada ya, ¿no? Pero tú, cuando escuchamos a los capos que se reúnen en Davos, o a la Business Roundtable, que es digamos, la organización que reúne a los altos directivos de las grandes multinacionales de Estados Unidos, todos te vienen con ese discurso también. La desigualdad, hay que controlarla, hay que pensar un poco en el bien común, el propósito. Llegaron a hacer un documento diciendo no solo los beneficios, el propósito. Pero ¿tú te los crees? A todos estos grandes capos del capitalismo global cuando hablan de esta manera. O dices, me están tomando el pelo para que yo no crezca. ¿Qué piensas? Lo que no sabemos es hasta qué punto, aunque muy poderosos, representan a quién representan, ¿no? Y hasta dónde llega su poder para ellos, hasta lo máximo, ¿no? Pero sabes que decir, tienen grandes... Sí, pero de alguna forma chupan de tu discurso, pero para no hacerlo, para hacer ver. Pues que a veces estamos hablando ya, a veces, no sé si se va a decir así, de realidades ya distópicas. Eso es otro mundo. ¿Sabes qué decir? Pero eso es otro es el mundo real. No, es el mundo real de ellos, que viajan en jet privado y hablan de la contaminación y contaminan más que nadie, y gastan más que nadie y no miran por el bien común. Pero tienen medios pagados y gente que piensa y estructura discursos y los venden, y además tienen sitios donde ponerlos. Entonces, bueno, es una estructura eficaz y que no hay que negar que funciona. Pero para mí es casi una realidad distópica. Y el 90 y pico % de gente que trabaja de otra manera, vive de otra manera, intenta ser feliz de otra manera, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir? Son realidades paralelas, aunque unos pretendan ser la cúspide de la pirámide y abajo estemos los demás, o nos quieran ver así, no lo sé. Es difícil, Es difícil, pero pensar que esto representan a los otros, a mí me es difícil. O sea, para acabar, no sé, como síntesis, eres optimista. Yo creo que sí. ¿Crees que el ser humano va para adelante y se da cuenta de esas cosas que comentas y mejorará la economía? Yo creo que todo el mundo se da cuenta de que se necesita una economía más justa y más ética. Y yo creo que la mayoría de la gente sí se da cuenta, sí quiere hacerlo. Esperemos que los términos que nos proponen de colapso y todo eso no tengan lugar, porque al final un colapso y una guerra es una oportunidad de negocio, ¿verdad? Durante y después. Ya lo está siendo, ¿no? Ya lo hemos visto con todo el mare magnum de oscilaciones de energía y de todo esto, ¿no? Que estamos sufriendo nosotros por otras cosas. Entonces esperemos que no sea por colapso. En los temas de medio ambiente están calando mucho, ¿verdad? A nivel de residuos hay mucha conciencia juvenil.
Yo creo que sí, que realmente la gente se va dando cuenta y ojalá que se pueda hacer sin traumas. La economía del bien común, de hecho, propone poner límites para reconducir, no quiere cargarse nada. ¿Me explico? Sí, para hacer revoluciones y reconstruir, no en principio. No y encima entiendo que lo que estás diciendo te parece que no solo es bueno para la humanidad, sino que también acaba beneficiando o acaba mejorando la eficiencia de las organizaciones y la cuenta de resultados. Sí, por supuesto, es lo que decimos, o sea, la economía del bien común, o sea, ahora el discurso, esto que no sé si he comentado antes, de Antón Costas, que es el presidente ahora del Comité Económico y Social, que dice, no, mejorar la economía para entonces poder reducir la pobreza, y al revés también, o sea, invertir en bien común crea economía, porque reparte mejor, porque da opciones de participación, etcétera, etcétera, ¿no? Estupendo. Muchas gracias, Adela, por explicarnos con este optimismo, además, lo que es la economía del bien común. Bueno, quizás es un optimismo fruto del camino recorrido, que también da otra visión y siempre da esperanza. Y está fundamentado. Y además, bueno, creemos que sí y que no estamos solos. Y además alternativas, como vosotros bien sabéis, siempre las hay, ¿no? Y hay que creer en ellas. Pues muchísimas gracias. Con esta charla con Adela Suñé hemos llegado al punto final de esta primera temporada de Economía fuera del carril. Hoy hemos hablado de la economía del bien común, que es una propuesta metodológica, científica, apoyada por muchos economistas, que ayudaría a construir otra economía, no solo en términos macro e institucionales, sino también es una solución, una propuesta para las empresas, para las pymes, para todo tipo de empresas, que tengan en cuenta no solamente la cuenta de resultados tradicional, sino también un balance sobre su impacto real, su contribución auténtica a lo que es el bienestar del conjunto de la sociedad y de la humanidad. Con ella hemos pues acabado esta serie en la que hemos intentado explorar en el campo de la empresa, en el campo de la ecología, en el campo de la economía social, de la economía feminista, distintos ángulos que lamentablemente no suelen ser hegemónicos o prioritarios en los medios de comunicación, pero que sin embargo tienen propuestas muy solventes también desde el punto de vista científico, pensando no únicamente en el dinero y en los beneficios privados, sino en el conjunto de la sociedad. Es una serie que hemos desarrollado Alternativas Económicas, eldiario.es y Lucky Productions, con el apoyo de los proyectos singulares de la Generalitat de Cataluña en apoyo a la economía social. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta otra.